Muy buenos días para todos. Los saluda Jenny Núñez de la Universidad de San Buenaventura. Me acompaña también el día de hoy Diana Milena Ramos. Ambas estaremos a cargo de este encuentro. Yo estaré hablándoles sobre la herramienta, mostrándoles todas las bondades que tiene y Diana estará pendiente del chat, de las manos levantadas, respondiendo inquietudes que ustedes tengan también. Bueno, entonces pueden contar con nosotras en estas 2 horas para cualquier inquietud que tengan. Este encuentro hace parte del programa de formación de usuarios organizado por la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior de Antioquia. Este es un grupo donde estamos diferentes instituciones de Medellín, que tenemos bibliotecas universitarias y la idea es entonces, desde el semestre pasado, tratar de abordar ciertos temas que sean comunes para los usuarios de las diferentes instituciones. Entonces, por eso el día de hoy estamos de diferentes bibliotecas, tanto docentes, estudiantes, investigadores, colaboradores de biblioteca, aprendiendo. Entonces, la invitación es para que nos acompañen en este resto de encuentros que tenemos programados. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es Mendeley. Esta herramienta nos sirve básicamente para elaborar las citas y referencias en nuestros trabajos escritos. Tuvimos bueno, como 4 encuentros hace poco donde nuestro compañero Víctor nos explicaba todo lo que teníamos que hacer y tener en cuenta para elaborar las citas y referencias en el estilo de citación APA. Entonces, con esta herramienta Mendeley, muchas de las cosas que él nos explicó, la herramienta las hace y muy bien. Entonces, es la invitación el día de hoy para perderle un poco el miedo a la herramienta, pese a que está en inglés, para que bueno, le tomen cariño y en la medida en que la empiecen a utilizar, seguramente le van a ver el uso y todas las bondades que tiene. Bien, yo voy entonces a compartirles pantalla. Bueno, dado que Diana está acompañándome el día de hoy, entonces recuerden, pueden habilitar micrófono en cualquier momento para que hagan la pregunta que ustedes deseen. Yo sé que es muy difícil a lo largo de este encuentro, de estas 2 horas, de pronto que ustedes hagan los ejercicios que nosotros pues, les vamos a mostrar, pero bueno, queda entonces la grabación para que ustedes retomen y puedan em, posteriormente ejecutar lo que les vamos a explicar. Bien, me permiten, voy a apagar un poco la cámara. Bien, por acá por el chat les voy a compartir el taller con el que vamos a trabajar el día de hoy. Siempre tratamos pues como de hacerlo muy práctico para que ustedes comprendan y bueno, puedan después desarrollar los ejercicios con mayor facilidad. Ese taller, esas ayudas que nosotros tenemos en nuestro sitio web, pues no tenemos dificultad en compartirlas. En el sitio web de la Biblioteca de la Universidad de San Buenaventura, en la opción Servicios, Formación de Usuarios, pueden encontrar todas esas ayudas que tenemos tanto para nuestros usuarios como para las personas externas. Entonces, cualquiera de las ayudas que hay acá perfectamente las pueden utilizar. El taller que vamos a trabajar el día de hoy es este, taller para corregir y practicar estilo APA y Vancouver. También está este de IEEE. Básicamente esos son los estilos que manejamos en la universidad. Sin embargo, si ustedes utilizan otro diferente, pues pueden perfectamente utilizarlos.
Bien, es simplemente, bueno, abrir el enlace. Bueno, buscan la opción para descargarlo. Bueno, cabe resaltar que Mendeley es una herramienta que funciona tanto en el Word de escritorio como en el Word online del Office 365. Entonces, desde aquí, las personas de pronto que tienen dificultad con em, el equipo porque está desactualizado, desde esta opción del Word Online pueden perfectamente trabajarla, ya sea con el gratuito o con la versión de Microsoft Office que nos ofrecen las instituciones. Bien, para el taller es simplemente darle clic aquí en archivo, descargar una copia y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo aquí ya lo tengo descargado para mostrarles y hacer los ejercicios. Bien, ¿qué les quería entonces mostrar, iniciar pues antes de con Mendeley? Bueno, este taller tiene muchos errores, la idea es entonces practicar. em, por aquí tenemos unos ejemplos con los que vamos a trabajar sobre citas y luego entonces de referencias. Aquí tenemos algo que bueno, con lo que nos enfrentamos generalmente. Hacemos cualquier estilo de citación, lo trabajamos de manera manual, no tenemos conocimiento del estilo de citación y nos encontramos con muchos errores. Aquí lo podemos ver según lo que nos explicaba, por ejemplo, Víctor, bueno, los apellidos de los autores, el año deben coincidir con lo que tenemos en la referencia. Entonces, bueno, si se aventuran a trabajar con el estilo de citación de forma manual, se van a enfrentar con esos errores y seguramente cuando pasen por revisión con sus asesores, con sus docentes, es algo que les van a tener que pedir que corrijan. Bueno, según los estilos de citación, pues la forma y lo que le piden es muy diferente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el estilo Vancouver. Entonces, muchachos, si ustedes tienen que trabajar un estilo como ese, para hacer la cita, pues tendrían que fijarse en la referencia, qué numerito le pusieron. Entonces, aquí es según esto, es la referencia uno. Entonces, aquí tendría que poner manualmente ese numerito. Bueno, ¿qué errores también nos encontramos por acá en las referencias? Podemos ver que, bueno, la estructura no corresponde, faltan datos, la sangría que tenemos no es la debida, el orden de pronto de los autores no es el que corresponde. Generalmente nos piden, por ejemplo, que en el trabajo y en las referencias esté solo lo que está citado. Entonces aquí tenemos varias referencias que no están citadas dentro del texto, entonces técnicamente no tendrían que ir acá. ¿Por qué empezamos precisamente con esto? Porque es que la idea es entonces cogerle cariño a la herramienta que les permita gestionar sus citas y sus referencias. Si es el administrador de fuentes de Word, perfecto, no hay inconveniente, pueden utilizarlo. ¿Cuál es de pronto la desventaja de esa herramienta? Que tiene ciertos errores, que no se está actualizando, entonces ustedes deben tener un cierto conocimiento del estilo de citación para hacerlo de una forma correcta. Vamos entonces a ver el día de hoy Mendeley y posteriormente tenemos una capacitación sobre Sotero. Entonces, para que lo tengan muy presente, cójanle cariño a cualquiera de esas herramientas para que no vayan a tener inconvenientes cuando presenten sus trabajos escritos. Y bueno, tanto las citas y las referencias les queden como corresponde. Bueno, no nos vamos a enfocar precisamente en un estilo de citación, simplemente utilizamos el estilo APA porque es el que para las citas
tiene pues como más elementos a tener en cuenta y es uno de los más utilizados, pero no nos vamos a centrar pues como en el detalle del estilo, porque eso es algo que ya lo hizo muy bien Víctor en sus capacitaciones, entonces simplemente nos vamos a centrar en el uso de la herramienta, basados obviamente pues en el estilo APA, que es uno de los más complicados. Bueno, bueno, les quería mostrar en este taller al final hay unos anexos. Los anexos que nos interesan el día de hoy es este anexo 5 que nos habla sobre los gestores bibliográficos. Aquí hay un tutorial sobre Mendeley que se enfoca en el estilo de citación APA. Diana, por favor, ¿me puedes ayudar poniéndolo allí en el chat? Es este mismo que tenemos aquí en este anexo. Ustedes entonces, la idea es que lo revisen, está con la última versión de APA. Bueno, también entonces hay muchos ejemplos. Aquí hay una opción de mostrar más, entonces ustedes simplemente le dan clic y si hay algo en particular que deseen ver, pues simplemente le dan clic en el minuto que desean revisar. Entonces ahí les dejamos esa ayuda para que ustedes puedan, bueno, revisarla. Hay unas indicaciones para que las tengan entonces también presente. Y en la parte de abajo, en el otro anexo, hay unos ejemplos del estilo de citación APA, del estilo de citación Vancouver, y también en el otro taller que les mostraba en la página está el de IEEE. Tenemos los ejemplos de lo que más utilizamos: libros, artículos de revista, documentos de sitio web, artículos de conferencia, secciones de libro. Entonces, si ustedes tienen la inquietud de qué es lo que deben ingresar de pronto en Mendeley de acuerdo al material, entonces tienen en cuenta esta información. Que estoy trabajando en Zotero, pues entonces esto es lo que debo tener en cuenta en Zotero para ingresar. Está entonces la estructura, hay un ejemplo y los datos que debo ingresar según la herramienta que estoy utilizando. Entonces les dejo se podría decir que esta guía para que ustedes entonces la puedan utilizar. Bien, en primera instancia, vamos a trabajar entonces con con esta referencia. En el taller están los datos referenciales que debemos ingresar en el administrador de fuentes de Mendeley para poder después entonces citarlo dentro del texto. Entonces vamos a ingresar de forma manual un registro y vamos además a mirar cuáles son las opciones adicionales que nos ofrece Mendeley para ingresar los datos de una forma más sencilla. Vamos a comenzar entonces con este registro, con este libro. Con Mendeley tenemos entonces inicialmente que crear un perfil. Entonces la idea el día de hoy es al menos que ustedes creen un perfil en la página para que después entonces puedan ingresar sus referencias y después entonces citarla. Muy sencillo, en la página de Mendeley es www.mendeley.com. En la parte de abajo en el anexo está también el enlace, o ustedes por Google pueden digitar Mendeley. Los lleva a la página. Ese es el sitio web. Pueden dar clic aquí en Create Account para crear entonces un perfil. Les va a pedir ingresar con un correo. Pueden hacerlo con un correo personal. Con el correo institucional podrían hacerlo siempre y cuando se aseguren que a lo largo del tiempo la universidad o la institución no les va a restringir ese correo.
¿Por qué? Porque si se nos olvida la contraseña, generalmente lo que hace Mendeley es que nos envía un correo para seguir indicaciones y recuperar la contraseña. Hay instituciones, por ejemplo, que hacen pues una negociación con el Sevier para que les dé una capacidad de almacenamiento más grande y puedan entonces tener como más referencias. Si es el caso, pues háganlo y si están seguros, háganlo con su correo institucional. Si no se los van a restringir después de que ya sean egresados, pues pueden hacerlo también con ese correo. Pero si son, por ejemplo, administrativos, si son docentes, pues sabemos que en cualquier momento decidimos bueno, salir de la universidad, entonces esos correos seguramente no los vamos a utilizar. En este caso, como generalmente en las capacitaciones eliminamos todos los registros para quedar en blanco, por eso en el caso de Diana y yo utilizamos nuestro correo institucional. Listo, aquí le dan continuar y si de pronto en algún momento han creado un perfil dentro de la base de datos Science Direct o Scopus, ese mismo usuario y contraseña que han creado dentro de las bases de datos les sirven también para ingresar aquí a Mendeley. La ventaja es que es de, pues todas estas plataformas pertenecen a un mismo proveedor, entonces ese mismo usuario y esa contraseña nos sirve para todas las herramientas. Aquí no me pide pues como datos adicionales porque yo ya tengo un perfil. En el caso de ustedes, les va a pedir entonces ingresar sus nombres, sus apellidos, ingresar también la contraseña, crearla, ya para posteriormente dejarlos en el pantallazo que les voy a mostrar enseguida. Entonces, si es el caso, dense el tiempo para crear ese perfil y ya entonces que puedan posteriormente trabajar. Bueno, aquí voy a ingresar mi contraseña, iniciar sesión. Y siempre nos deja en este pantallazo. Aquí, este buscador que nos muestra Mendeley, bueno, podemos entonces encontrar información que otros usuarios pues han dejado disponible para consulta. Entonces, aquí ustedes pueden de pronto hacer búsquedas, pero no es el sentido del encuentro el día de hoy. En el tutorial hay una explicación pues, más detallada de lo que es esta herramienta y cómo se busca allí. Bueno, ¿qué nos interesa entonces a nosotros y dónde está la opción para poder trabajar en Mendeley? En esta opción de Library que tenemos en la parte superior, podemos entonces ingresar. Desde allí siempre tenemos entonces que ingresar para poder entonces empezar a ingresar nuestras fuentes. Así seguramente les aparece a ustedes para poder empezar a trabajar. Bueno, Mendeley tiene esta opción para poder entonces subir pues, todas las referencias para poder después entonces citarla. La lógica con todas las herramientas es primero ingresar nuestras fuentes referenciales y ya después entonces citarlas con algún plugin. Mendeley tiene esta versión web, de hecho eso es uno de los cambios que agradecemos en esta última versión y es que en cualquier equipo, desde que tengamos internet y desde que podamos instalar el plugin en el Word o incluso pues en la versión web de Word Online, podemos entonces trabajar. Em, Asimismo, también entonces nos ofrece una versión para poder descargarla que está en el sitio web. Esta es la versión de escritorio. Cuando ustedes la instalan, les va a pedir entonces ingresar con ese usuario y esa contraseña para poder agregar información. Pueden ver que la interfaz es igual a lo que les mostraba en la versión web que vamos a trabajar enseguida.
La información se actualiza automáticamente. De pronto, ¿para qué podríamos utilizar esta versión? De pronto, si estamos en un lugar donde no hay internet, entonces podemos trabajar desde acá, citar en nuestros trabajos y después simplemente lo que hacemos es sincronizar esta información para que nos aparezca en la versión web, para que aquí todo se visualice. Para el caso del día de hoy, vamos a trabajar directamente desde la versión web, así generalmente desde esta versión hacemos pues las capacitaciones. Simplemente les muestro que hay una opción para descargar, ya ustedes definen si efectivamente lo van a hacer o prefieren directamente desde la web. La descarga en el tutorial que les compartimos está entonces esa guía para que ustedes puedan descargar el Mendeley y su versión de escritorio. Bueno, como les decía, la lógica en todas las herramientas es primero ingresar las fuentes, los datos referenciales para después citarlos. Entonces les decía ahora, en esta cita hay muchos errores. Falta la coma, el año no coincide con el que tenemos aquí en la referencia. Aquí el autor se identifica con los dos apellidos, Sánchez Upegui, aquí no están. Entonces, ya van a ver que con la herramienta, si ingresamos los datos de una forma correcta, la herramienta nos va a hacer todo esto de una forma sencilla. Bueno, ¿cómo ingresamos los datos? Yo voy aquí a copiar esta información, el título, y cómo agregan entonces ustedes sus datos de forma referencial. Yo les recomiendo para que vayan familiarizándose con la herramienta, para que los datos les quede bien. em, Ingresen los datos de forma manual y cuando ya vayan cogiendo confianza con la herramienta, cuando se vayan familiarizando con los estilos de citación, pues ahí sí utilicen las opciones adicionales que les voy a mostrar enseguida. Bueno, ¿cómo ingresamos? Ah, bueno, algo que seguramente ustedes se están preguntando. Bueno, la herramienta, tanto en la versión de escritorio como en la versión web, está en inglés. Yo les recomendaría que no hagan la traducción a español, lo que nos permite el navegador, porque a muchas personas cuando hacen eso, la pantalla se les queda en blanco. Entonces, en ese caso, simplemente díganle al navegador que nunca haga la traducción del sitio para que entonces ustedes puedan trabajar. No se preocupen por el inglés, la herramienta es muy básica, de hecho, pues para las personas que estaban acostumbradas a trabajar con la versión de escritorio antigua, eliminaron muchas opciones, entonces ya es mucho más sencillo trabajar con esta herramienta, es algo muy básico. Entonces, dejen la herramienta así como está en el idioma inglés. Bien, para ingresar entonces nuestra primera referencia de forma manual, nos vamos aquí a la opción Add New en la parte superior a mano izquierda donde está el más y vamos a esta opción de Add Reference Manually. Le damos clic allí. En el tutorial aparece de una forma diferente. Dado que esta herramienta le pertenece al Sevier, entonces tiene un músculo bastante grande para poder hacerle actualizaciones. Entonces, ciertos errores que uno se va encontrando con el tiempo, con referencias, por ejemplo, algo que corrigieron fue lo de los trabajos de grado. Entonces, em, ellos siempre van organizando y haciendo correcciones y actualizaciones. Entonces, hay ciertas cosas del tutorial que han cambiado. Una de esas es la forma como se llama actualmente ya este campito para ingresar las referencias de forma manual. Listo, damos clic aquí en Add Reference Manually y esta casilla no ha cambiado. Entonces, desde aquí, dependiendo de lo que estemos ingresando,
vamos a agregar los datos. Entonces, lo que voy a ingresar es un libro. Entonces, vamos a seleccionar aquí el tipo de referencia, book. Ténganlo en cuenta en cualquier estilo de citación que estén trabajando. Si van a ingresar un artículo de revista, pues, Víctor, por ejemplo, nos mostraba en APA que hay que ingresar ciertos datos, entonces tengan muy en cuenta eso. Aquí pegamos el título, vamos a ingresar los autores, aquí Mendeley nos dice cómo debemos ingresar los autores. Apellido, apellidos, coma, espacio, nombre o nombres. Si es una institución, no le vayan a poner coma, porque si no, Mendeley lo va a asumir como si fuera una persona y lo va a desfigurar. Aquí tenemos entonces el ejemplo de un autor. Entonces vamos a ingresar aquí los datos. Bien. No dejen espacios sobrantes porque eso va a quedar en el momento en que vayamos a agregar las referencias. Entonces, quitemos esos espacios que sobran. Aquí, por ejemplo, no nos sobra nada. Bueno, si vamos a ingresar otro autor, damos clic en Add Another Author e ingresamos el otro autor con esas mismas características que Mendeley nos pide. No es que aquí voy a ingresar el otro autor con punto y coma, no. Simplemente cada autor va en un campito diferente. Año. El año que tiene esta referencia es el 2011. Estos son los mismos datos que está en el libro. Si les interesa el libro, aquí está el enlace para que puedan acceder a él. Es un libro muy interesante que seguramente les puede servir. Entonces, ese es el enlace para que lo puedan consultar. Bueno, aquí tenemos el nombre de la institución. Bien, acá hay unos campos que generalmente generan errores. En el campo edición tenemos que poner el número de edición. Generalmente, bueno, hay libros de McGraw-Hill, Pearson, de editoriales donde le están haciendo generalmente actualizaciones, bueno, revisiones. Entonces, generalmente los identifican con el término edición y le asignan un numerito. En ese caso, pues aquí simplemente tendrían que poner ese número y en la referencia va a quedar con paréntesis. Está el campo editor, ese campo lo utilizamos sobre todo cuando tenemos una referencia que vamos a tomar como sección del libro. Entonces aquí iría el compilador o editor. En el caso de las editoriales o de los publicadores, aquí tendríamos en Publisher que agregar ese nombre de la editorial. Entonces tengan muy en cuenta, de acuerdo al dato que van a agregar, dónde deben hacerlo. La editorial es en Publisher, para que de pronto no agreguen el dato donde no corresponde. Que hay otros datos que me piden por acá. Según el estilo de citación que estén trabajando, agréguenlo. Si el estilo de citación me pide, por ejemplo, ISBN, si me pide, por ejemplo, cantidad de páginas, entonces agreguen ese dato. Pero no se enreden agregando información que no les va a pedir el estilo de citación, porque es que no se los van a poner en las referencias. Bien, aquí esos son los datos básicos que necesito. Damos clic aquí en Add Entry y ya tenemos entonces nuestra primera referencia agregada. Si ustedes tienen que hacer algún ajuste, simplemente separan puede ser aquí en el título, y, es que me equivoqué y no es un libro, sino que es un capítulo del libro. Aquí entonces hacen el ajuste. Bien, tienen que hacer algún ajuste en el autor, entonces le dan clic en el campito y ya agregan la información. Que no veo ahí dónde está la editorial. Pues aquí en esta vista, Mendeley lo que hace es agrupar la información. Entonces simplemente le dan clic ya sea aquí en el año para que nos aparezcan estos datos o aquí en See More Information para que nos aparezcan esos otros campitos. Es que me equivoqué y puse aquí en edición el publicador. Entonces hacen el cambio. Acá hay pues otra información. Listo, recomendación, cuando hagan algún ajuste, no se queden parados en el campo específico porque si no, Mendeley no les va a tomar los cambios.
Entonces, o cierran o se paran por fuera para que Mendeley le tome los ajustes. Bien, ya ingresamos entonces de forma referencial nuestros datos. Ya vamos entonces a hacer la citación en el texto. Aquí tenemos entonces nuestro documento de Word. Se preguntarán ustedes, pero bueno, ¿cómo hago yo para enlazar ese documento en el que estoy trabajando con Mendeley? Aquí, por ejemplo, no tengo una opción para hacerlo. Desde acá no, no se puede hacer. Lo que tengo entonces que hacer es agregar un plugin. Ese plugin lo descargo de la tienda de aplicaciones del Office, bueno, del Word en el que esté trabajando. A veces aparece aquí en inicio, complementos, a veces aparece por acá por la opción insertar. Entonces, miren en el Word dónde está esa opción de la tienda de aplicaciones o complementos del Word. En este caso, a mí me aparece aquí en inicio, complementos. Sé que hay instituciones que restringen la tienda de aplicaciones para los estudiantes. De hecho, eso fue lo primero que nos encontramos nosotros, que le agradecemos mucho a nuestros estudiantes que nos hicieron, pues, como darnos cuenta de eso. La universidad restringía la tienda de aplicaciones a los estudiantes, entonces le solicitamos a nuestros compañeros de tecnología que eso era algo muy necesario, ese plugin. Entonces, lo que ellos hicieron, bueno, es que le habilitaron en el correo institucional, en la tienda de aplicaciones, de una vez el Mendeley. Entonces, tanto administrativos o estudiantes que se identifiquen aquí con el correo institucional, les va a aparecer automáticamente el plugin de Mendeley. Entonces el estudiante lo que hace es simplemente descargarlo. Si estamos en un perfil diferente, la instalación que tengo en mi Word, bueno, no pertenece a la institución, sino que me la conseguí, me la instalaron pues, a alguien, un técnico. Bueno, váyanse por la opción de complementos o tienda y desde allí busquen entonces el complemento. Jenny, de pronto Sí, también es bueno, es importante también es que el Microsoft debe ser después del 2016 para que funcione el Mendeley Site. exacto. Esa es una, bueno, se puede decir que una restricción. El Mendeley solo funciona para el plugin, solo se puede descargar siempre y cuando sean versiones del Word a partir de 2017. De 2017 para atrás no les va a aparecer ni siquiera acá. Entonces, antes de pronto de trabajar con Mendeley y de ingresar todas sus referencias allá directamente en el administrador, asegúrense que aquí les aparece y ya lo agregan. Agregarlo es muy sencillo, es cuestión de agregar, confirmar y listo. En el caso de los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura que tienen el Office desactualizado, no sé si funciona también así en otras instituciones, pero al menos aquí a los estudiantes les facilitan el Office 365, las aplicaciones, Teams, el Excel, el Word, PowerPoint, toda esa tienda de aplicaciones, la universidad nos las ofrece con el correo institucional para que la podemos descargar. Entonces, así, por ejemplo, nosotros solucionamos esa restricción que tiene el estudiante para poder descargar el plugin. Entonces, dependiendo de la institución, pues ya es revisar de pronto cómo se le puede dar solución. Así pudimos entonces nosotros en la universidad darle solución a nuestros estudiantes para que puedan acceder al Mendeley y lo puedan descargar. Entonces, en el momento en que tenemos la asesoría con el estudiante, cuando las piden, pues es como lo primero que revisamos y ya le damos las opciones para que puedan descargar
sin restricción. Bueno, yo ya tengo aquí descargado el plugin. Ustedes simplemente agregar, confirmar y les va a quedar el plugin aquí en la opción de referencias en esta opción. ¿Qué les recomiendo para las personas que todavía están trabajando con la versión anterior? En un mismo, si por ejemplo en este documento, estoy trabajando con la versión viejita de Mendeley, no les recomiendo que sobre esa misma versión trabajen con la nueva, porque o si no, el documento, con el documento van a tener problema. Entonces, si están trabajando con la versión anterior, ese documento, síganlo haciendo con esa versión, pero ya en trabajos nuevos, ahí sí empiecen con este Mendeley, para que no vayan a tener incompatibilidades ahí con las versiones. En la mayoría de equipos ya la versión anterior no está funcionando. A mí, por ejemplo, ya pues, ni pedí que me lo instalaran la versión anterior para mostrarle a los usuarios porque ya no me funciona. Bien, vamos a hacer la citación por acá. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para citar? Aquí en la opción referencias, doy clic aquí en el plugin, Get Started. Me va a pedir entonces ingresar con mi usuario y contraseña. ¿Qué nos ha pasado acá? Bueno, ¿qué nos ha pasado acá? Y para que lo tengan presente, porque la gente se confunde, porque piensan que al darle clic aquí en el plugin se em, tienen que identificarse, pero con el perfil del Office 365 y no. Entonces, en esos casos, obviamente lo que va a aparecer acá no va a coincidir con lo que ustedes tienen aquí en el administrador de fuentes de Mendeley. Entonces, tengan muy en cuenta, con el perfil que están trabajando e ingresando las fuentes, con ese perfil, asimismo se van a identificar aquí en el plugin de Mendeley. Miren que esa referencia que agregué, que tengo acá, asimismo nos aparece en este listado. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces antes de ponerme a citar? Tenemos estas opciones. Aquí, bueno, me aparece referencias. Si ustedes no tienen nada, pues aquí obviamente tienen que agregar primero su información, sus datos referenciales para que les aparezcan acá datos. Tenemos esta opción de Citation Settings. Entonces, desde acá podemos citar. Voy a hacerlo con la norma Vancouver, que es la de este taller. Bien, ¿cómo hacemos entonces para citar? Con esta opción de referencias, aquí puedo entonces seleccionar la que me corresponde, la de Sánchez Upegui, inserto la cita y bueno, como Mendeley tiene diferentes estilos de citación y el taller en este caso está con estos dos estilos, pues yo perfectamente podría, bueno, si estoy citando con Vancouver, así me quedaría. Pero bueno, es que resulta que, bueno, no me fijé y tengo que citar con estilo de citación APA, entonces no hay problema. Yo podría dejar pues esa citación así, simplemente hacer el ajuste por acá. Entonces, en Citation Settings, entonces les recomiendo inicialmente que, bueno, definan cuál es el estilo de citación que tienen que trabajar y hagan los ajustes desde esta opción. Para Vancouver e IEEE, pues yo les recomiendo que dejen el idioma inglés. Para APA, pues la versión APA está en inglés, en español, entonces dependiendo de lo que le pidan, pues ya seleccionen aquí el idioma. Vamos entonces aquí a cambiar el estilo de citación. En el tutorial esto no ha cambiado, entonces está tal cual. Bueno, aquí no se asusten, hay unos poquitos estilos de citación. El de APA séptima edición está allí, entonces, sí, me apareció acá y ese es el que necesito. Lo selecciono y ya lo pongo predeterminado.
Si necesito un estilo de citación diferente, entonces desde esta opción de Search for Another Style, ustedes se van allí. Mendeley tiene aproximadamente 7.000 estilos de citación, entonces ustedes pueden buscar aquí lo que necesiten. Entonces, antes de ponerse a hacer citas de forma manual, busquen dentro del listado todos los que tiene Mendeley y ahí sí está el que necesitan. Bueno, necesito el de no ampersand para que me cambie la I comercial por la Y. Entonces, bueno, es este, para que me quede entonces aquí en el listado. Entonces, miren que automáticamente me cambió esa citación de Vancouver por el estilo de citación que necesito, que es el de APA. Listo. Voy a cambiarlo acá por el otro. Bien. No quiere decir con esto de el idioma que voy a cambiar pues toda la interfaz para que me quede en español. No es eso. Esto del idioma es básicamente para que esos elementos de las citas y las referencias me queden en español. Por ejemplo, si estoy citando dentro del paréntesis dos autores, y lo quiero en español para que me cambie el AND por la Y, o para que en las citas, en la referencia, por ejemplo, me quede el en la cita, por ejemplo, me quede par y no para, pues esos términos en inglés. Entonces, para este caso vamos a cambiar, por ejemplo, a español de Chile, puede ser. Y ya entonces comenzamos con la citación. Acá ahí están los ejemplos. Si quieren practicar, aquí les dicen entonces cómo debe quedar la cita en norma APA y cómo debe quedar en Vancouver. Y en el otro taller, cómo debe quedar en IEEE. Bueno, hasta aquí alguna inquietud. Espero pues tener tiempo al final para poder, para las personas que tengan inquietudes particulares o quieran hacer un ejercicio para que lo hagamos. Entonces, cuéntenme alguna inquietud particular. Bien. Aquí, bueno, como ya sabemos que, bueno, esta citación la hicimos en el administrador de fuentes de Word, que ya tenemos la cita acá, bueno, entonces ya me cercioré que esta cita la organicé, entonces la voy a eliminar. Bien, les decía ahora que una de las ventajas que tiene Mendeley es que puedo trabajar directamente desde el Word Online, ya sea desde la versión gratuita de Hotmail, Outlook, va a funcionar. Entonces, aquí tengo el correo, bueno, estoy aquí como en el correo institucional, ya tengo instalado Mendeley. En el taller, en el tutorial les decimos cómo instalar el plugin desde esta versión. Creo que es desde inicio. Y aquí están los complementos. Siempre es buscar por la opción complementos o la tienda de aplicaciones. Entonces, si no son de la universidad y no les aparece acá el Mendeley, entonces se van por más complementos y hacen la descarga. Lo mismo que nosotros vamos a hacer o que hicimos aquí en el Word, lo van a poder hacer acá. Entonces, esas personas que tienen dificultad con ese Office, que tienen desactualizado, ¿cómo solucionan mientras tanto? Desde el Word Online, el documento en el que están trabajando, descargan aquí el plugin y van entonces haciendo la citación en el documento. Entonces, aquí perfectamente pueden agregar la citación. Entonces, ahí les doy esa opción. Bueno, antes de ingresar las referencias, vamos a hacer por acá otro ejercicio con un artículo.
tanto libro como artículo son de pronto las referencias que más utilizamos. Bueno, yo les voy a mostrar una opción adicional, seguramente muchos hemos encontrado en los documentos que tienen un identificador que es el DOI, esa es como la cédula de ciudadanía, que tienen algunos artículos, capítulos de libro que se encuentran en algunas bases de datos. Entonces, siempre que se encuentren un enlace así, que tenga la palabrita DOI, que es el identificador del artículo, ustedes simplemente lo seleccionan y en Mendeley, en la opción Add New, por la misma donde ingresamos las fuentes de forma manual, Add Reference Manually, tenemos esta opción de identifiers. Entonces, ustedes pueden pegar ahí el DOI, estas opciones adicionales, el PMID es de PubMed y esta la tienen algunas bases de datos. Entonces, lo que nos convoca el día de hoy son los DOI, que lo tienen la mayoría de pues, muchos artículos. Entonces, aquí en esta opción podríamos pegar ese DOI y ya van a ver entonces lo que hace la herramienta. Yo perfectamente podría aquí ingresar todos los datos, pero entonces me voy a ayudar de esa opción para poder entonces hacerlo de una forma más sencilla. Si yo pego ese DOI acá y le doy aquí en la lupita, automáticamente aquí si ese DOI tiene metadatos como tal, aquí se van a agregar automáticamente lo que encuentre. ¿Qué tengo que hacer con esta opción? Pues revisar cómo pasan los datos. Entonces, efectivamente, es un artículo de revista. Bueno, la mayoría de personas de pronto cometen el error de no revisar cómo pasa la información. ¿Qué suele suceder acá? Que este es un artículo y pasa, por ejemplo, como sección del libro, nos faltan, por ejemplo, autores, nos desfigura el orden de esos autores, entonces es revisar muy bien cómo pasan esos datos para no tener después inconvenientes. Bueno, Rojas Chavarro Miguel Ángel, Olarte Collazos Jorge Mario, fijarse aquí que serán entonces las comitas, está el nombre de la revista, creo que aquí me pasa el dato que no es 2011. Las páginas 437, 438. A veces no pasa, por ejemplo, con volumen y número. Recuerden que ese dato o uno de los dos es obligatorio en los artículos de revista. A veces pasa con abstra, pero no se preocupen que esa información no va a quedar en la cita y tampoco en la referencia. Con esas opciones chéveres que me ofrece Mendeley, al menos con que me ayude a pasar todos los datos de los autores, la verdad con eso quedo contenta porque hay referencias que tienen bastantes, entonces ingresar eso de forma manual es muy tedioso. Bueno, entonces aquí le damos Add Entry y aquí nos queda entonces la información. Listo, vamos entonces a citar. Bueno, adicional a el autor, a los autores en este caso, y al año, tengo que agregar entonces, como es una cita textual, según esto, aquí vamos a hacer entonces la corrección, es una cita textual de menos de 40 palabras, la voy entonces a subir, le voy a poner entonces la citación, están las comillas. El error de pronto que hay acá es que a la persona se le olvidó poner la paginación. Entonces, como vamos a hacer todo con Mendeley para mayor facilidad, vamos a agregar entonces esa citación acá. ¿Cómo debe quedar esa citación? De esta manera. Vamos a agregar entonces el número 438, que es el número de página. Aquí en referencias, ustedes dirán, ay, pero es que no quedó esa que acabo de agregar. Como estamos trabajando a la par, entonces, pues la información no se sincroniza aquí automáticamente. No se preocupen, si ustedes le dan clic aquí en esos tres punticos, buscan esta opción de Update from Library y ya se va a agregar automáticamente ese registro que acabo de agregar. Entonces, si ustedes no ven algo acá, desde estos tres punticos, sincronizan. Bueno, tenemos entonces varias opciones para
agregar las citas. Ahora lo hicimos seleccionando y agregando automáticamente la información. Hay algo nuevo en esta versión y son estas opciones de Insert Citation. Recordemos que según el estilo de citación hay muchas opciones para citar. Dependiendo de lo que les pidan, pues ya ustedes definen. En esta opción de Insert Citation, pueden citar entonces por fuera del paréntesis, ya sea entonces poniendo los apellidos del autor y el año, poniendo entonces solo el autor o poniendo el año. Recordemos que Mendeley en la referencia solo nos va a poner lo que está citado dentro del texto. Entonces, si yo este resto de citas que hay en adelante las dejo así, pues en la referencia solo me va a aparecer la del manual que agregamos al principio. Entonces, siempre debemos agregar la cita desde el plugin para poder entonces tener un listado de referencias. Listo, vamos entonces aquí a agregar este. Hagámoslo desde esta opción. Siempre que seleccionamos que vamos a agregar una referencia, pues yo perfectamente podría aquí darle insertar la cita y después poner el número de página. Pero bueno, lo voy a hacer de una vez. Entonces, siempre que ustedes se paren en una cita o que vayan a agregarla, les va a aparecer este cuadrito en la parte de abajo. Entonces, ustedes le dan clic allí y se les habilitan unas opciones adicionales. Ese cuadrito de Insert Citation que nos aparecía ahí al lado de la cita y estas opciones. Entonces, ustedes pueden poner un número de página. Aquí generalmente lo que más utilizamos es el número de página, número de párrafo cuando es un sitio web o, por ejemplo, número de sección. Dependiendo de lo que vayan a agregar, aquí lo pueden utilizar o hay otra opción adicional para poder agregar, por ejemplo, número de artículo, en fin. Para el caso, vamos a seleccionar número de página y vamos a poner aquí el numerito, que es el 438, que es el que nos dicen dónde está la página. Agregamos, guardamos los cambios, insertamos la cita y miren que automáticamente aquí nos quedan los datos, los apellidos de los autores, el año, el número de página. Si, por ejemplo, nos están, como les decía, si nos están pidiendo citar en español, entonces no se enreden, no hagan los ajustes acá, no vayan a cambiar esta I comercial por la Y, sino que se pueden ir por acá por Citation Settings, cambian el estilo de citación, por ejemplo, a este de no ampersand, y ya les va a quedar con la Y. Entonces, como les digo, dependiendo del estilo de citación y dependiendo de lo que les estén pidiendo, trabajen y busquen aquí en los estilos que Mendeley nos ofrece. Jenny, Sí, Diana. a ver, lo que pasa es que aquí en el chat hay una consulta que nos dice, pues ahí nos estás mostrando cómo ingresar el documento o el artículo, en este caso, con el DOI, pero me preguntan que en caso de que haya una URL y no haya DOI, ¿dónde se ingresa? Listo, ya vamos para allá. Gracias. Gracias por la consulta y a Diana por recordarme. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Bueno, les voy a mostrar aquí de una vez. Bueno, si yo me paro en cualquier lado, me da la opción de ingresar una cita. Si me paro en una cita, miren que siempre se va a habilitar esta opción para poder hacer ajustes. Estoy citando por fuera del paréntesis. Entonces, bueno, está esta opción. Bueno, está para agregar, por ejemplo, bueno, por fuera del paréntesis. Permítanme. Bueno, pues aquí está la opción de dentro. Por fuera del paréntesis, aquí, por ejemplo, cuando son dos autores, pues tendría que de pronto trabajar con la versión de, con no ampersand para que me aparezca la Y.
Si estoy citando aquí, por ejemplo, con que me aparezca solo el autor. O el año. Entonces, dependiendo de cómo estén citando, utilizan esas opciones. Y ahí les dejo pues la inquietud. Vamos a... Listo. Así vamos a dejar entonces esta cita. Ya hicimos las correcciones. Vamos entonces a ingresar las referencias antes de que se nos olvide. Jenny, Vamos a... otra pregunta, perdón, yo te interrumpo también. Es que aquí me dicen que también les gustaría ver el ejercicio de cómo ingresar la cita en el Word Online. Bueno, eso lo dejamos para el final. Gracias. Lo voy a anotar por acá para no olvidar. Y si algo me recuerdas. Bueno, por acá al final vamos entonces a ingresar las referencias. ¿Cómo lo hacemos? Desde el plugin. Ya ingresamos 2 citas, entonces esas 2 citas me van a quedar en las referencias. Desde los 3 puntos, damos clic aquí en Insert Bibliography, continuar. Y miren que aquí nos queda en orden alfabético por los apellidos de los autores, con las iniciales, con separado pues por la y comercial cuando son 2 autores, con la estructura según el estilo de citación que estamos utilizando. Entonces, no tenemos que preocuparnos por ese, incluso ni siquiera por el orden. Bueno, vamos a mirar el estilo, otro estilo diferente, cómo queda. Entonces, miren que dependiendo del estilo que estemos utilizando, así mismo van a quedar las referencias. Entonces, son todas las bondades que nos ofrece Mendeley para trabajar. Asimismo, las citas nos van a quedar como les mostraba enseguida, según el estilo. Listo, hagamos aquí el cambio. Bueno, precisamente lo que venía a continuación era una referencia de documento de sitio web. Bueno, este es de un trabajo de grado. Bueno, les voy a mostrar primero una opción adicional que nos ofrece Mendeley para agregar fuentes. Ya vimos entonces que podemos hacerlo de forma manual por esta opción de Add Entry Manually, ya sea que tengamos un DOI o que queramos ingresar los datos uno por uno, ¿cierto? Entonces está esta opción. Hay una opción adicional y de pronto es lo recomendado, que es ingresando los PDFs de los documentos que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos un PDF. Bueno, supongamos que vamos a trabajar con ese, lo descargamos. La ventaja cuando ustedes trabajan en Mendeley, ingresando los PDFs aquí a su administrador, es que en el momento en que de pronto acuden a nosotros para revisar, para ayudarles a organizar, nosotros revisamos esos PDFs y les decimos, bueno, esto no es un artículo de revista, eso es un libro, eso lo puede tomar como sección del libro, a estos datos le faltan, puede completar. Entonces, es muy chévere cuando ustedes tienen aquí directamente los PDFs porque nos permite de pronto ayudarles a corregir después la información. Ustedes pueden perfectamente arrastrar el PDF donde se les descargó. Yo aquí en mi equipo, pues a veces tengo restricciones, pero entonces pueden hacerlo, pueden arrastrar. Aquí, por ejemplo, me lo permitió.
O por esta opción, por Add New, Import File, pueden dar clic allí y seleccionar el PDF para agregarlo. Bueno, la versión gratuita de Mendeley tiene 2 GB de almacenamiento. Entonces, ¿qué les recomiendo en ese caso? No suban de pronto archivos que sean escaneados, porque los archivos escaneados generalmente tienen un peso muy alto, porque generalmente son imágenes, lo que se escanea, o el texto queda como imagen, entonces quedan muy pesados. Bueno, la verdad, llevamos como muchos años trabajando con la herramienta y hasta ahora no hemos tenido pues como problemas de almacenamiento. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, para ver el PDF, ustedes pueden ver aquí que se habilita esa opción, entonces ustedes le pueden dar doble clic y les aparece entonces ese documento y la información aquí para poder entonces editar. Vamos aquí Jenny, a... Sí, Diana. Gladys nos solicita que si puedes volver a repetir cómo haces para adjuntar el documento, el PDF. Listo. Bueno, lo voy a hacer por acá en otro perfil que tengo abierto. Bueno, Gladys, puedes arrastrar el PDF que tienes en tu equipo y llevarlo directamente hacia Mendeley. O por esta opción de Add New, Import File from Computer, das clic allí, seleccionas el PDF, démosle clic en este, le das a abrir y ya se adjunta aquí a Mendeley. Y te queda aquí la vista para que lo puedas entonces abrir. Con mucho gusto, Gladys. Bien, entonces, como a veces la gente piensa que Mendeley es perfecto y lo hace todo bien, él lo hace todo bien siempre y cuando agreguemos los datos como corresponde. Entonces, muy en cuenta eso, por eso les mostraba al principio esa tablita con la guía de lo que deben ingresar según la referencia en APA o en Vancouver, que es otra de los estilos que utilizamos aquí en la universidad. Bueno, si tengo que hacer ajustes sobre esa referencia, sobre esos datos, le puedo dar clic aquí en Info y esto es una tesis. Entonces aquí voy a hacer el ajuste. Esto es algo que cambiaron porque anteriormente salían ciertos errores cuando hacíamos la referencia, si le pusiéramos los datos donde corresponde. Entonces, es una ventaja pues que tenemos que ya eso lo corrigieron. Aquí los datos pasaron errados, miren que nos quedó David, Juan, esos no son los datos, entonces nos toca que corregir. Aquí, ¿qué hago para agregar otro autor? Doy un Enter. Un Enter. Listo. Ahí me quedaron mis 3 autores. El año no me lo pasó, entonces tengo que ponerle el año acá, 2016. Bueno, pongámosle aquí. Tipo, institución. Bueno, no vamos a, como la idea tampoco es centrarnos en un estilo de citación, entonces vamos a poner unos datos básicos allí. Pero entonces si quieren en la tabla que les mostraba, dependiendo del estilo, ingresan los datos según lo que piden para que queden bien en las referencias. Bueno, estos son los básicos que vamos a ingresar. Listo.
Bueno, una forma entonces que tenemos de citar. Aquí vamos entonces a citar a Orrego Miranda, et al, porque son de 3 autores en adelante. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer, que antes esto nos tocaba de forma manual, por esta opción de, bueno, de referencias vamos a agregar entonces esa que acabamos de agregar. Entonces, como no me aparece, actualizo. Vamos a ingresar aquí entonces esta de Orrego Miranda, pero entonces solo vamos a ingresar el año. Entonces aquí le vamos a dar clic y seleccionamos esta opción. Y miren que ahí nos queda el año organizado. Si quisiera, por ejemplo, citarlo con el autor por fuera del paréntesis, entonces podría utilizar esta opción. Y en este caso, por ejemplo, a diferencia de cuando son 2 autores, que me queda con la y comercial, aquí me queda perfecta. Entonces puedo usar cualquiera de esas 2 opciones. Antes, por ejemplo, esto nos tocaba hacerlo de forma manual. Ya nos ofrece esta opción adicional para poder trabajar. Que tengo que agregar el número de párrafo. Entonces aquí podría agregarlo de forma manual. Párrafo. Bueno, aquí es número de página, de punto. Una forma de citar también podría ser aquí agregar el número de página, ya dependiendo de cómo estén organizando el texto, cómo estén redactando, ya lo podrían hacer. Bueno, con este mismo ejemplo vamos a hacer entonces una cita. Bueno, con Sánchez Upegui. Una cita de cita y vamos entonces a utilizar una opción adicional que tiene Mendeley allí. Vamos a hacer una cita de Sánchez Upegui, que está en la página 63. Tengan de una vez en cuenta algo, un errorcito de pronto que cometemos nosotros cuando estamos citando. Y es que, bueno, en el texto nos apareció que ese autor encontró eso que nos interesó en la página 42, pero como nosotros no pudimos localizar esa información, ese texto original, nos toca hacer una cita de cita. En ese caso, pues no podemos poner esa página que encontró el autor, sino la que nosotros encontramos. En este caso, por ejemplo, en la de Sánchez Upegui. Listo, en la cita de cita, vamos aquí entonces a agregar la referencia de Sánchez Upegui. Vamos a darle clic aquí en la cita y vamos a hacer uso de la opción de prefix. Por ejemplo, para cuando ustedes necesiten poner bueno, no es un número de página, sino que es un número de artículo. Entonces requieren poner esa información, la pueden agregar aquí en sufijo, que es el minuto tal en que lo encontré, que eso no está aquí en estas opciones, entonces puedo hacer uso de esta opción de sufijo. Como queda después de la cita, aquí tengo que poner, por ejemplo, la puntuación. Para el caso de la cita de cita, para este ejemplo, ponemos entonces aquí en prefix la información de lo que va antes de la cita y guardamos los cambios. Insertamos la cita. Aquí, ¿qué fue lo que me faltó? El número de página. Simplemente lo agrego, no hay problema. La página 63. Recuerden que ningún cambio se hace en la cita, sino directamente aquí en este cuadrito. Listo, ya me aseguré, ya organicé. Bueno, por acá tenemos precisamente una de las opciones que querían ver, un documento de sitio web. Vamos a hacerlo, vamos a ver si me da, porque a veces tenemos pues inconvenientes con las ventanas emergentes. Eso es algo aquí como de restricciones en los equipos de escritorio nuestros.
Bueno, hay una opción adicional, entonces ya vimos que podemos ingresar las referencias de forma manual, cuando tiene un DOI. Tenemos entonces la opción de agregar PDFs y los PDFs a veces tienen metadatos, ahí es cuestión de revisar. Hay una opción adicional que nos ofrece Mendeley, que es el Web Importer. Entonces, ustedes en Google pueden buscar Web Importer o ahí mismo en la página de Mendeley se encuentra Web Importer Mendeley. En el tutorial también les decimos cómo agregarla, hay ejemplos por si se les olvida, ahí está. Entonces le dan clic ahí en Web Importer, Getware for Importer for Chrome o en el navegador donde se encuentren. Aquí le dan clic en instalar, esperan a que se descargue en el navegador y les va a quedar aquí en la parte superior. Entonces ese enlace que tenemos acá. Bueno, ¿cómo utilizamos entonces esa opción del Web Importer? Yo espero que me funcione acá. Bueno, aquí en este plugin que vemos en la parte superior, a veces queda escondido. Entonces, si ustedes quieren que se visualice, dan clic aquí en esta opción de extensiones y lo pueden fijar. Y ya, aquí tengo entonces el enlace que quiero agregar. Eso funciona, por ejemplo, también cuando tenemos PDFs en sitio web o en los repositorios institucionales que se agrega, pues que tenemos información para descargar. Entonces, todo lo que está en sitios web, en bases de datos, funciona también. Entonces, le dan clic aquí en esa opción de Web Importer. Se les abre seguramente una ventana emergente. Como les digo, a veces tenemos restricciones para poder utilizar esta opción. Vamos a ver si me funciona por acá. Bueno, aquí parece que sí me va a dar. Nos va a pedir identificarnos con nuestro usuario y contraseña de Mendeley. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seleccionar esa fuente, le damos clic en añadir y ¿qué nos dice acá? Que nos añadió los datos referenciales que encontró. Cuando, por ejemplo, él detecta un PDF, acostumbra también a agregar los PDFs. Esta opción no me gusta mucho y bueno, prefiero pues que utilicen las otras porque normalmente los datos quedan pues como con errorcitos más de lo que se presenta en las opciones anteriores. Entonces, como podemos ver acá, nos pasó el título, pero no nos pasó más datos. Entonces, tenemos que hacer muchas correcciones. Entonces, esta opción es muy chévere. De pronto, cuando estamos agregando información de bases de datos, porque las bases de datos generalmente tienen buenos metadatos, pero cuando son documentos de sitio web, siempre van a pasar con errores y muchas cosas para corregir. Si vamos a hacer, agregarles la información de forma manual. Bueno, aquí voy a eliminar. Bueno, aquí aplica lo mismo. Ingresar los datos desde acá, ustedes seleccionan la opción de web page, agregan la información, aquí seguramente no les va a aparecer URL, eso lo agregan después. Aquí ingresan la información. Vamos a hacer aquí correcciones en este artículo, que ya están acá. El autor lo agregamos, este es un autor institucional. Recordemos que en los sitios web a veces los autores no están nombrados como personas. Entonces, en ese caso, si el contenido está asociado a una institución, pues esa institución es el autor que debemos poner.
Miren que aquí yo no agregué comas porque si no Mendeley me lo tomaría como un autor personal y me lo desfiguraría. Entonces aquí sin comas. Vamos a agregar los otros datos. Bueno, no tiene año, no se le ve año, entonces vamos a dejar ese campo vacío. Lo ideal, porque hay enlaces muy largos, una recomendación es que los acorten. Aquí, por ejemplo, el dato de acceso, pues no sería necesario, pero si es el caso, si se los piden, dependiendo del estilo de citación, tendrían que agregarlo acá. Yo en este caso lo voy a eliminar. Con las herramientas para acortar enlaces, bueno, en estos momentos estoy utilizando una que se llama TinyJur, no sé cómo se pronuncia en inglés. Bueno, con esta herramienta ustedes pueden poner el enlace, le dan shorten URL y ese enlace cortico que nos genera es el que vamos a poner aquí en URL. De verdad que la referencia queda más cortica, más bonita. No nos va, pues la referencia corta no nos desfigura tanto pues, como la estructura de las referencias. Entonces, lo ideal es acortar los enlaces y también si trabajan con APA, pues el estilo les va a solicitar eso. Bien, me paro entonces por fuera, ya le hice los ajustes y vamos entonces a citar. Aquí vamos a agregar un párrafo introductorio que es este. Vamos a eliminar de ahí la cita. Listo. Aquí vamos a agregar entonces esa fuente. El portal empresarial así me tiene que quedar en estilo APA y en Vancouver si es el caso. Bien, no me aparece acá, no, simplemente actualizamos, sincronizamos y listo. Bueno, vamos entonces aquí a agregar esa referencia. Le vamos a poner entonces, en este caso, número de párrafo. Ya no es paje, sino parágrafo. Le vamos a poner el párrafo 3, guardamos los cambios, insertamos la cita y miren que aquí nos queda como corresponde. Si lo tuviéramos aquí, por ejemplo, en inglés, ¿dónde estás? Ya no me aparecería como para o ese punto F, sino con esos términos en inglés. Para eso entonces les decía que dependiendo del estilo, como se los estén pidiendo, pues cambian aquí el idioma. Si quiero citar en español, pues entonces, bueno, esto lo cambio al idioma español. Ay. Listo. Entonces, así agregamos una referencia que sea de documento de sitio web, ya sea con la opción del Web Importer o también entonces podemos hacerlo de forma manual. Y simplemente cuando agregamos el dato, cuando le damos clic aquí en Add Entry, nos vamos a la partecita de URL y ahí agregamos ese dato. Eso está en el tutorial que les compartimos. Bueno, hay muchos ejemplos a lo largo del documento para que entonces revisen, para que hagan ejercicios. A ver, yo miro. Pronto, ¿qué más hay por acá? Bueno,
hay algo que nos ofrece también Mendeley, y es agregar información por formatos. Está el formato BibTeX, el formato RIS, ese funciona pues en la mayoría de gestores bibliográficos. Aquí, por ejemplo, en este enlace que tenemos, es de Google Académico. Este no es muy utilizado, pero se los voy a mostrar para que lo exploren y si les agrada, para que lo utilicen. En Google Académico, pues de pronto, ¿qué podemos hacer? Si está el PDF, pues lo podemos agregar, o si están los datos, entonces los podemos organizar de forma manual o con el Web Importer. Pero entonces también nos ofrece Google Académico esta opción de citar. Entonces ustedes le pueden dar clic ahí a esa opción. Yo voy a bajar el del ejemplo, que es este de la voz del autor. Le doy clic aquí en citar y me aparecen estas opciones. En Zotero, por ejemplo, funciona la opción de BibTeX. En Mendeley funciona mejor la opción de RIS, que es esta que se llama, aparece como Refman. Le pueden dar clic ahí y se les descarga un archivo plano. No, bueno, ese archivo ustedes no tienen que descargarlo, no tienen que abrirlo. Simplemente lo que van a hacer en Mendeley es irse por esta opción de Add New, Import Library. Como descargué el formato RIS, entonces eso es lo que voy a descargar. Le doy clic aquí en esta última opción. Si lo descargué en BibTeX, me voy a esta de BibTeX. Selecciono la que corresponde. Selecciono ese archivo que se me descargó. Le doy clic en abrir. Y miren lo que pasa. Generalmente los PDFs, la información en la web tiene unos metadatos. Algunas veces están bien descritos, otros no. En este caso, pues la información seguramente pasó pues como con ciertos errorcitos, pero bueno, ya es cuestión de corregir. Esta, por ejemplo, pasó bien con todos los datos. Ya si me falta algo, simplemente corregir. Entonces, en Google Académico no es, como les digo, no es muy común que utilicemos esos formatos, el RIS y el Big Test, pero es algo que se puede hacer en los gestores bibliográficos. En este caso, por ejemplo, lo más sencillo sería de pronto por el Web Importer o de pronto si hay PDF con el PDF. Pero ahí les dejo pues la inquietud en caso de que la quieran utilizar. Bueno, ¿cómo vamos con las referencias? Entonces, hemos citado 4 referencias, ¿cierto? Aquí automáticamente pues, se me han ido agregando. Si no les aparecen todas, simplemente, bueno, con esta opción de Insert Bibliography o aquí actualizar. Si después de agregar las referencias veo que hay algún error, ese error no lo voy a corregir acá, sino que lo voy a corregir aquí mismo en el administrador de fuentes de Mendeley. Entonces, lo que haga falta, tengo que organizarlo allá mismo. Listo. Vamos a mirar por acá, vamos a citar en este documento. Diana, ¿me acuerdas para eliminar después esa cita que agreguemos? Claro que sí. Que ese es el taller de ejemplo que tenemos. Bueno, voy a hacerlo por acá para que sea pues como más visible. Aquí estamos entonces en un documento de Word, desde el Word Online, ya descargamos entonces nuestro plugin, nos quedó aquí en referencias. Voy entonces a citar. ¿Cómo lo hago? Por esta opción de Mendeley, por ese plugin. La vista es igual. Tenemos que identificarnos con nuestro usuario y contraseña. Quiero hacer la citación de algo, entonces selecciono. Miren que es igualita a la vista.
O sea, si tienen alguna dificultad con la versión del Word de escritorio, pueden citar por acá. Puedo cambiar al estilo de citación que me interesa. Cambio, por ejemplo, aquí al idioma. Quiero agregar las referencias. Lo mismo por acá por los 3 puntos. Inserto la bibliografía. Y ahí me van quedando todas. Entonces, tiene la opción desde escritorio y también por esta versión web. Mejor la elimino de una vez. Bueno, hasta aquí alguna inquietud. Esto es básicamente lo que hacemos generalmente en Mendeley y las bondades que nos ofrece. Entonces, cuéntenme. Ya voy a finalizar con el último punto, que son los grupos, para dar cabida de pronto a ejercicios con ustedes. Dime, Diana, ¿cómo vamos? Bien, bien, Jenny, pues todo está claro. No tenemos inquietudes en el chat, solamente me solicitaban el documento, pero ya les volví a compartir el enlace del taller. Gracias, Diana. Listo. Entonces, técnicamente, esto es básicamente lo que hacemos en Mendeley. Hay muchos más ejercicios para que ¿No lo puedan mandaste? practicar. Señora, Perdón. bueno, hay muchos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Pero entonces, lo que les acabo de mostrar son todas las bondades de la herramienta. Con ese PDF, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer? El que agregamos en Mendeley. Podemos entonces seleccionar, podemos poner, por ejemplo, señalar con colores, podemos agregar comentarios. ¿Qué hago yo generalmente aquí, por ejemplo, con los comentarios? Esta parte del párrafo me interesó, entonces quiero de una vez hacer una paráfrasis en el texto para tenerla en cuenta después en mi trabajo. Entonces hago anotaciones y esas anotaciones generalmente quedan aquí dentro del registro. Necesito hacer anotaciones, pero no, pues de manera particular. Puedo entonces utilizar esta opción de como un bloc de notas general que nos ofrece Mendeley, pero entonces no está asociada a un registro. Entonces ahí puedo anotar todo lo que sea de mi interés y en cualquier referencia, pues en cualquier em, dato referencial me van a aparecer, a diferencia pues de esas anotaciones que uno hace dentro de los PDFs. Entonces ahí hagan las anotaciones que ustedes necesiten, las pueden utilizar, las van a tener disponibles. Hay algo muy bueno que nos ofrece la herramienta y es que yo puedo crear grupos. Lo ideal cuando estamos trabajando con otros compañeros es que podamos en una misma herramienta manejar las referencias. Entonces, lo ideal en Mendeley, para no tener que compartir perfiles, es que, bueno, estamos Diana y yo haciendo el trabajo juntas y le voy a compartir mi usuario y mi contraseña de Mendeley para que pueda citar. Pues no es lo ideal, se podría, pero no es lo válido. ¿Cuál es la recomendación entonces? Vamos a crear entonces grupos dentro de Mendeley para poder entonces compartir datos en común. Por acá tenemos ya pues como unos grupos que manejamos en biblioteca. Tenemos unas plantillas para hacer ejemplos, entonces entre nosotros nos compartimos esas referencias para hacer ejemplos de una forma más sencilla. Para el taller de hoy, si de pronto ustedes me pedían ejercicios adicionales, por ejemplo, con autores que tienen apellidos iguales y son diferentes
datos, entonces tenía una serie de referencias aquí disponibles para hacer pues como más ejemplos. Jenny, Estas, qué pena, sí, yo Diana. por acá vuelvo y interrumpo. Si es posible que nos puedas mostrar cómo podemos agregar una referencia o pues, o un documento a través de la base de datos. Ujú. Listo, gracias, Diana. Bien, finalizo entonces aquí con la idea y ya les muestro. Bueno, estos grupos los tenemos, por ejemplo, en común con los compañeros de biblioteca para que nos quede más fácil hacer ejemplos cuando estamos dando asesorías o capacitaciones. Entonces, eso nos ahorra pues mucho tiempo. Si ustedes quieren trabajar en grupo con sus compañeros para hacer trabajos en común y hacer citas y referencias, crean un grupo, esa opción de grupo está en la parte inferior, eso está muy bien descrito en el tutorial que les compartimos. Deben ponerle entonces un nombre a ese grupo, le dan un enter para que quede guardado y se les habilita en ese grupo 3 opciones. Una opción de más acciones, le dan clic ahí esos 3 punticos y le dan clic a esta opción de administrar el grupo. ¿Qué hacen acá? Pueden invitar a sus compañeros. Eso sí, sus compañeros deben tener también un perfil en Mendeley para que puedan compartir información. Aquí le dan clic en invitar, ponen el correo de ese compañero. Mejor lo voy a hacer con uno mío para después eliminarlo más fácil. Bueno, aquí le dan invitar. A esta persona en particular le va a llegar una notificación al correo. Ya esa persona debe darle clic a esa invitación, debe aceptar ingresar al grupo y esos grupos, en este caso les voy a mostrar este de taller de Mendeley, por acá tengo el perfil abierto. Con este otro perfil, un perfil diferente, eso es un correo personal. Aquí le mandé la invitación a este correo de esta persona y ya tiene entonces acceso a ese taller. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cuando estemos trabajando en grupo, todas esas referencias que sean de interés para lo que estemos elaborando estén entonces en ese grupo. ¿Cómo pueden entonces ustedes agregar alguna en particular? Vamos a agregar algo por acá, una diferente. Bueno, esta. Listo, aquí ya agregamos pues una referencia diferente, no vamos pues a hacer correcciones ni nada, vamos a dejarla así. Para yo poder entonces compartir para que me quede en común con los compañeros con los que estoy trabajando, entonces esa referencia tengo que agregarla a ese grupo que tenemos en común. Entonces, téngalo muy presente. Todas esas referencias que sean para el trabajo deben necesariamente que manejarlas en ese grupo. Ustedes pueden arrastrar pues el registro, pueden seleccionar y de pronto desde esta opción de organizar, mandar al grupo pues esa referencia. Pero lo importante es que siempre eso que sea en común, esos datos, siempre vayan en ese grupo en particular que están trabajando. Miren que aquí ya me apareció. Voy aquí a cambiar de perfil. Creo que estoy con, bueno, referencias. Bueno, voy aquí a trabajar con ese al que le compartí los permisos.
Bien, este es un perfil de Mendeley de otra persona a la que le compartí los permisos del grupo. ¿Desde dónde podría esa persona hacer la citación de sus documentos? Miren que esto hace parte de todo lo que esa persona tiene en todas sus referencias. Yo creo que me equivoqué acá. Bueno, acá está. ¿Desde dónde tendrían, cuando estamos trabajando en un grupo, desde dónde tendrían entonces que citar nuestros compañeros? Aquí en la parte de abajo quedan esos grupos que tenemos en común. Entonces es en este de Taller Mendeley donde estamos trabajando, donde estamos citando. Entonces, aquí debo entonces citar los documentos que tenemos en común, todos los compañeros. Y recuerden, todo lo que vayan a utilizar van a tener que agregarlo en el grupo que tienen en común para poder citar sin dificultad. Bueno, de bases de datos. Vamos a ingresar de pronto a Cielo, que es una base de datos gratuita. Bueno, ya hicimos el ejercicio con Google Scholar. Bueno, no está funcionando. A veces se cae. Vamos por acá a Science Direct, que tienen muchas bibliotecas. Bueno, desde las bases de datos, entonces yo perfectamente podría descargar varios PDFs. Science Direct es una herramienta muy chévere porque nos permite descargar varios artículos al tiempo. Creo que hasta 20 PDF nos permite descargar. Entonces yo perfectamente podría, bueno, seleccionar los PDFs que son de mi interés, descargar desde esta opción, él me descarga un WinZip. Ya simplemente lo que hago es descomprimirlo y agregar esos PDFs, ya sea arrastrarlos o por esta opción que les mostraba inicialmente, agregar esos PDFs. Si estoy trabajando en grupo con mis compañeros, tendría entonces que agregarlos allá al taller, al grupo. Bueno, aquí tiene que ser uno por uno. O por la opción de organizar. Entonces, esa es una de las opciones, de las bases de datos. Puedo descargar los PDFs y agregarlos a Mendeley. Si yo tengo muchas referencias acá, en el trabajo simplemente que me va a aparecer en referencias lo que tengo citado. Todo eso que he agregado acá en el administrador no me va a aparecer. Entonces no se preocupen, Mendeley simplemente les trae lo que está citado dentro del texto. Otra opción. Aquí no me funciona. Vamos a ver si sí. No. Hagámoslo desde acá. Bueno, podría utilizar entonces también el Web Importer. Aquí podría seleccionar esas referencias, varias, o él me dice acá que hay 25 detectadas. Yo puedo seleccionar las que sean de mi interés, le doy clic aquí en añadir
Ahí me está añadiendo esas referencias. Y cuando sea de bases de datos, sobre todo esas que son en inglés, esta opción del Web Importer funciona muy bien. Las bases de datos generalmente tienen unos metadatos muy organizados, así que en la mayoría de casos los datos van a pasar perfectos. ¿Qué pasa? Entonces, aquí además de la referencia, de los datos referenciales, me va a pasar también entonces el PDF si es que él los detecta. Aquí solo me pasó la referencia, aquí me pasó el PDF. Miremos entonces acá. Marketing, miren que aquí quedaron esos artículos. Si él detecta las referencias, él las va a agregar automáticamente. Si no, simplemente los datos referenciales. Y, o sea, de bases de datos como tal, de pronto uno puede tener más confianza para utilizar y confiarse pues en la opción del Web Importer, porque los datos generalmente, bueno, de las bases de datos están muy bien organizados. Bueno, básicamente es lo que tenía pues para mostrarles, para que se antojen, es la idea, para que conozcan todas las ventajas de Mendeley. Quedamos atentos, de pronto si tienen alguna inquietud, si luego de explorarla se les presenta pues algún inconveniente. En la página web de la Universidad de San Buenaventura tenemos una oficina virtual. Allí generalmente está Diana, está mi compañero Jorge, Jairo, estoy yo. Entonces, con toda confianza pueden ingresar por allí para alguna inquietud particular que tengan sobre la herramienta, de pronto para que no tengan que esperar a una cita virtual. Ingresen por ahí que con mucho gusto, dentro de lo que nosotros conozcamos, podemos entonces apoyarlos y resolver cualquier inquietud que tengan con Mendeley. Entonces, cuéntenme, ¿tienen alguna inquietud para mostrarles entonces lo que tiene que ver ya con lo que me preguntaban del Word? Bien, Pues no, Jenny, por aquí no veo como más inquietudes. No sé si de pronto a Gladys le quedó claro lo de las referencias para compartir en Mendeley con los grupos. Que sí. Ok. bueno, lo que me preguntaban ahora de el Word no hace parte de este encuentro, entonces, bueno, voy a finalizar grabación y ya les muestro. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nuestro próximo encuentro, les voy a mostrar, nuestro Jenny, próximo perdón, encuentro, mientras que tú encuentras ahí, les acabo de compartir nuevamente por el chat la evaluación del encuentro y también el enlace para las personas que quieran volver y repetir la capacitación, donde pueden encontrar las grabaciones de los diferentes encuentros que hemos tenido. gracias Diana. Bueno, el próximo encuentro que tendremos será sobre lectura crítica en la universidad, 16 de abril, de 5 a 6 de la tarde, para que se inscriban.